Bien, ya estamos conectados con Katia Herrera, representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. Con ella vamos a seguir comentando este tema, básicamente este informe, este encargo que le dieron a Ixoso respecto al tema del aborto. El tema Mujeres, Vida y Cotidianidad, encuesta nacional sobre percepciones y experiencias de aborto en el Perú. Muy buenos días, Katia, bienvenida a Diálogo Ciudadano. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Un gusto estar aquí. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los objetivos de esta encuesta nacional? Más allá de los resultados que luego vamos a conversar, ¿por qué la encuesta? ¿Cuál fue la base, no, los intereses y los objetivos perseguidos para esta encuesta nacional? Sí, gracias. Es importante mencionar, para comenzar, que esta encuesta fue dirigida específicamente a mujeres entre 18 y 65 años Ujú. del ámbito rural y urbano de todo el Perú. Tenemos algunos objetivos que habíamos identificado. Queríamos conocer cuáles eran las opiniones de las mujeres respecto de un tema que puede ser tan controversial como el aborto. ¿Qué pensaban sobre la legalización total, por ejemplo, o la legalización por causales, como bien hemos escuchado en el informe que saludo, que acaban Ujú. de proyectar, ¿no? Causales como violación sexual, eh, afectación a la salud mental, por ejemplo. Otro de los objetivos también, además de saber explorar qué pensaban ellas, o qué Ujú. piensan ellas, o qué pensamos nosotras, eh, era conocer qué tanto saben respecto de qué es legal y qué no en el Perú. Sabemos, o bueno, pensábamos y comprobamos luego con Ujú. la encuesta, que existe mucha desinformación respecto del tema, ya que es un tema tabú, es un tema del que en las casas no se suele hablar, y Ujú. tampoco en lugares en donde deberíamos recibir información, como puede ser la escuela o un centro de salud cuando necesitamos recibir información respecto de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Ujú. Otro de los objetivos también fue poder conocer qué tipo de experiencia habían tenido las mujeres respecto de la interrupción del embarazo. Se ha hecho preguntas como, por ejemplo, si conocen a alguien que tuvo que interrumpir o si interrumpieron ellas mismas. Y otro de los objetivos, porque son principalmente cuatro, Ujú. eh, es qué actitudes ellas toman cuando conocen de una situación de interrupción, o qué actitudes toman cuando se les pregunta cuáles deberían ser las acciones del Estado para Ujú. poder prevenir casos de violencia sexual que vienen en Ujú. pues maternidades forzadas cuando es caso de menores de 14 años, ¿no? Ujú. Vayamos ahora a los principales hallazgos de la encuesta, que no es la primera, ¿no? Deben haber tenido también ustedes en cuenta los antecedentes de otros informes, de otras encuestas. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? Aunque ya algo se ha deslizado, ¿no? En el editorial que hemos confeccionado para el día de hoy, y también lo que la gente ha dicho en esta pregunta del día que hacemos todos los días con nuestras vecinas y vecinos. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de la encuesta nacional? Sí, gracias. Yo quiero compartir, para comenzar, que una de las primeras preguntas que colocamos dentro de la encuesta fue: ¿qué tan importante es para usted la religión en su vida? Mm. Y hasta el 94% de las mujeres que respondió a la encuesta dijo que la religión era importante o bastante importante en su vida. Ujú. Ujú. Quisiera poner este contexto porque existe el pensamiento, la narrativa, la idea, desde los sectores más fundamentalistas y religiosos, Ujú. de que las personas que viven una religión de manera cercana, o que son, eh, que van a la iglesia siempre, que se asumen como parte de una comunidad religiosa, están en contra de legalizar el aborto. Nosotras hemos recogido que existe, por ejemplo, un amplio apoyo de un 78% de las mujeres al derecho a interrumpir el embarazo cuando su vida está en riesgo, Ujú. o que, por ejemplo, el 63% apoya el derecho a interrumpir el embarazo en casos de violación sexual. Así como hemos visto, de hecho, saludo mucho el informe, me ha gustado mucho que hayan salido a las calles a preguntar este tema, porque le da una mirada muchísimo más aterrizada a estas cifras que pueden ser un poco duras, ¿no?, de la encuesta. Ujú. 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 Otra cosa que queríamos Pero ahí que han querido comprobar ustedes, que lo religioso pesa, pero no tanto, o finalmente el ser humano, la persona, la mujer en este caso, tiene en cuenta primero la vida.
¿no? La vida propia, Claro. ¿no? Y luego también el hecho, pues, de no ceder, pues, ante una violación, tener un hijo, ¿no? Por supuesto, la conclusión a la que podemos llegar, o una de las conclusiones a las que podemos llegar, es que las mujeres que profesan una religión o que se sienten parte de una comunidad espiritual, religiosa, ven también la necesidad de otras o de ellas Ujú, mismas en algunos casos de tener que interrumpir un embarazo cuando son víctimas de algún tipo de violencia ujú, o cuando conocen, saben, aceptan que ese embarazo no va a ser, no es lo que quieren en ese momento, ¿no? Hay una empatía que está sostenida también desde esa creencia religiosa, porque pues, ujú, bueno, en lo personal yo no soy no profeso ninguna religión, ujú, pero entiendo por mi formación que siempre fue católica, eh, pues la religión habla del amor, habla de la empatía, habla ujú, de ponerse en el lugar de la otra persona, y yo creo que estas mujeres que han respondido que están a favor del derecho a interrumpir los embarazos, en algunos casos específicos, y hasta el 55% en todos los casos, pues se ponen en los zapatos de la otra, ¿no? ujú, ujú. Este estudio también entiendo que incluye, o hay un otro estudio que dice, pues, abortar en el margen, experiencias y saberes sobre el aborto en transmasculinidades y personas no binarias asignadas, ¿no?, a lo femenino, a la mujer al nacer en el Perú. Es un estudio bien específico, bien detallado, muy pocas veces he escuchado este tipo de estudios. ¿Cuáles son los hallazgos principales de este estudio? Y para nosotras es un estudio muy importante. Quisiera mencionar que si bien esta encuesta está realizada solo a mujeres, Ujú, no solo las mujeres abortan, las personas transmasculinas y no binarias también se ven en la necesidad de interrumpir sus embarazos. ujú, Y son una población además, como has mencionado, históricamente invisibilizada, ujú, ¿no? No solamente por la sociedad en pleno, que pues por falta de información y educación no reconoce muchas veces su identidad de género, sino mucho más por el Estado, ¿no? Algunas de las cosas que nuestros compañeros de diversidades transmasculinas, que son quienes han realizado este estudio cualitativo, ujú, algunos de los hallazgos que han podido resaltar son, por ejemplo, que las personas transmasculinas y no binarias tienen sufren o son atravesados o atravesadas por muchas violencias, no solamente cuando necesitan acceder a un aborto terapéutico, por ejemplo, sino en muchas de las instancias de atención ginecobstétrica. ¿Por qué? Porque justamente no se les atiende eh, respetando, digamos, su identidad de género. Se asume que son mujeres, no se reconoce sus nombres sociales, ujú, estos casos muchos que hemos visto, que personas transgénero son llamadas por los nombres que están en su DNI, ujú, cuando ellas no ujú, los reconocen, ujú, cuando, bueno, y esto además implica violencia, ¿no? Que ujú, puede ser una violencia quizás eh, bastante sutil, o que parece bastante sutil, pero que en realidad ujú, eh, pues termina develando una completa negación de ujú. su identidad de género, ¿no? Finalmente, hay dos datos, ¿no?, que arroja esta encuesta que sí sigue siendo un reto y una sorpresa, digamos, entre comillas, a pesar que estamos en pleno 2025. Uno es que el 80% reconoce que hay mucha desinformación en la población sobre la interrupción del embarazo. Y solo el 27% de las mujeres ha escuchado hablar sobre el aborto terapéutico en el Perú. Estos datos son bien contradictorios, ¿no? En pleno ya 2025, supuestamente debemos estar bien recontra informados y que el Estado debería liderar también eso, pero lo que vemos es lo contrario. Sí, Francisco, completamente de acuerdo. La data de que solo el 55% de mujeres conoce que el aborto terapéutico es legal en el Perú es importante y devela una desinformación que es responsabilidad, como bien dices, del Estado, ¿no? Sabemos que el aborto terapéutico es un tipo de aborto que es legal y que protege la vida de las personas de las personas gestantes, ¿no? Si no conocemos que este tipo de aborto es legal para proteger nuestra vida, pues ¿qué implica, por ejemplo, que tengamos casos como el de Nelvi en Huánuco hace aproximadamente 2 meses? Una niña de 13 años que fallece luego de dar a luz, ¿no? Esa niña, la tomo de ejemplo porque esa niña debió tener derecho a recibir información sobre la opción que tenía de interrumpir ese embarazo, porque al tener 13 años, además, por la ley peruana, ella sí o sí es víctima de violencia sexual, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Muy,
Además, no quería dejar de mencionar que existe también en la encuesta una pregunta que mide la aceptación de, por ejemplo, la idea o la necesidad de brindar ESI en las escuelas a los adolescentes, ¿no? Claro. Y hasta el 95% de las mujeres responde que es muy importante que esto se dé. Entonces, las mujeres reconocemos que hay una desinformación respecto de aborto terapéutico y que la necesitamos, que necesitamos esa información, ¿no? Estamos demandando esa información. Ujú. Muy bien, Katia. Indícanos dónde pueden nuestro público, nuestra audiencia, los expertos, los estudiosos que quieran tocar el tema y ver el informe, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, el informe se encuentra de manera digital en la web de Demus, que es demus.org.pe. Ujú. Es un esfuerzo muy grande que hemos hecho, que hemos encargado a Ipsos junto con la prueba de Purimac. Y pues está allí para que podamos ver la data y podamos empezar a hablar del Ujú. tema Exacto. con esta información tan importante, ¿no? Muy bien, gracias Katia por estar siempre con nosotros tocando estos temas importantes, ¿no? Aunque no son, digamos, de contexto electoral, pero sí seguramente algunos de estos temas serán abordados en la próxima campaña presidencial. Muchas gracias, Katia. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Estuvimos con Katia Herrera, representante de DEMUS, que significa Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, informando, ¿no?, a la población, a nuestra audiencia respecto a esta encuesta, ¿no?, y los resultados que ha obtenido y sus apoyos para DEMUS y APRODE, ¿no? Mujeres, vida y cotidianidad, encuesta nacional sobre percepciones y experiencias de aborto en el Perú.